Bueno, vamos entonces a iniciar con esta parte de biotecnología. Primero que todo vamos a hablar de la genética. Cuando nosotros hablamos de genética, no solamente tenemos que hablar de esa parte de ingeniería genética, no, estamos hablando de todos esos rasgos que hemos heredado a través del tiempo y que todos los seres vivos eh, heredan a través del tiempo y lo pasan de una generación a otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la genética, decimos que es una rama de la biología que estudia la estructura, la transmisión y la expresión de toda la información hereditaria, sus cambios y variación que se pueden dar a nivel de los seres vivos y de los virus. No olviden, por favor, que los virus no son seres vivos, no pertenecen a ningún reino de la naturaleza. Los virus no son catalogados como seres vivos, aunque tienen ADN, pero ellos por sí solos no sobreviven, requieren de una célula. Entonces, ahí es cuando un virus para poder mutar o reproducirse como tal, necesitan de la presencia de una célula, necesitan entrar, incorporarse dentro de una célula para poder eh, pasar su ADN o su ARN, dependiendo del caso, y poder replicarse como tal, ¿no? Pero ellos no son catalogados seres vivos. Muy bien. Cuando hablamos de la historia de la genética, esto no es nada nuevo, eso viene de prácticamente desde que el ser humano se dio cuenta que un ser vivo podía generar otro ser vivo como tal, ¿no? Entonces, eso ya es algo demasiado antiguo, ¿no? Si nosotros hablamos de esta parte de la reproducción como tal, dentro de la cotidianidad podemos decir que un ser vivo se puede originar de la unión de un macho y una hembra, pero no siempre ocurre eso. Si hablamos de los seres vivos como tal, ¿no? Si hablamos en la parte animal, porque si hablamos, por ejemplo, de las abejas obreras no necesitan, para reproducirse, no necesitan de un macho, simplemente ponen los huevos y sus huevos automáticamente pueden generar abejas como tal. Entonces, eso es lo que se conoce en la parte de reproducción como la partenogénesis. ¿Listo? Entonces, hay algunos seres vivos que es impresionante analizarlo a nivel de ciencia como tal, que pueden simplemente replicarse sin necesidad de tener contacto con el otro sexo como tal, como lo que uno llama una especie de clonación, ¿no? Y eso ocurre dentro de la cotidianidad también con algunos insectos. Bien, entonces, bueno, genética es la rama de la biología que estudia la estructura, transmisión y expresión de toda la información hereditaria, los cambios y la variación que se dan en los seres vivos y a nivel de los virus. ¿Y qué es la Profesor Dan, biotecnología? ¿será que puede dejar entrar un compañero? Qué pena interrumpirle. Perdóname. Profe, que si puede dejar entrar un compañero. Bueno, cuando hablamos de la biotecnología, es la utilización de todos los conocimientos genéticos para provocar cambios anatómicos, morfológicos, fisiológicos o reproductivos de los organismos vivos, ¿no? A través de diversas técnicas que ya están previamente establecidas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las reglas básicas de la herencia, tenemos que recordar a Gregorio Mendel, aquel monje que, que fue el que experimentando con guisantes o con alberjas prácticamente dentro de nuestra cotidianidad, pues pudo establecer esas leyes de la genética como tal, ¿no? Tenemos que recordarlo ahí en ese caso. Bueno, si nosotros hablamos de la ingeniería genética, ya hablando ya el campo de la ingeniería genética para qué ha sido ¿por qué se ha fortalecido? Porque ha generado cambios a nivel de los seres vivos. Entonces, esto es un ejemplo de un cambio a nivel de un ser vivo, donde nosotros hablamos de un animal que ha sido modificado, ¿para qué? Para desarrollar partes de sus músculos y generar, por ejemplo, esta mejora no es tanto por el animal, sino es para la parte alimenticia. Entonces, aquí hablamos que pues para que tengamos nosotros una mejor eh, calidad a nivel de la carne del animal como tal, entonces se aplica lo que es la parte de la ingeniería genética para que desarrolle algunos músculos que son
fácil de comercializar, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos puntos importantísimos. Uno, la parte económica y otra, la parte del ser humano como tal, esa parte alimenticia. Y ahí podemos hablar de pronto la obtención de una mejora de proteínas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que es la parte de la ingeniería genética como tal. Bueno, vamos a hablar de esa parte de la ingeniería genética, ¿no? La ingeniería genética también es conocida con el nombre de la manipulación genética. Cuando hablamos de esta parte de la ingeniería genética, entonces decimos que es cuando se manipula y se traslada en forma directa los genes de un organismo usando la biotecnología. Vean la relación que tenemos entre la ingeniería genética y la biotecnología, ¿no? Cuando tomamos los genes de un organismo, y se pueden trasladar a otro organismo, aquí ya empezamos a utilizar nosotros lo que es la biotecnología para modificar los genes o para eliminarlos o para duplicarlos o, como lo hemos dicho al comienzo, trasladarlo hacia otro ser vivo como tal. Yo puedo hablar de trasladar genes de una planta a un animal, sí, es válido. Entre dos animales también es válido. De un animal a una planta también. O sea, esto se puede transportar a nivel de todo, de cualquier ser vivo. Hablemos, por ejemplo, de la insulina. La insulina inicialmente, si recuerdan la insulina normalmente es eso que aplican a nivel de algunas personas que tengan problemas de diabetes. ¿Para qué? Para regular el nivel de glucosa a nivel del cuerpo humano, ¿no? Inicialmente, nosotros hablamos de que nuestro cuerpo la produce. ¿En dónde? La insulina se produce a nivel de nuestro páncreas en forma natural. Pero cuando una persona tiene problemas de diabetes, entonces puede hacer que en ese caso, el páncreas no le esté produciendo eh, en forma normal, ¿no? O no lo produzca en forma suficiente para poder regular la cantidad de glucosa a nivel del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? La persona debe inyectar lo que es la insulina. Las primeras experiencias que se tuvieron para producir insulina no fueron suficientes, entonces modificaron los genes de una bacteria y se logra obtener la insulina a través del uso, la insulina que requieren los seres humanos, manipulando genéticamente a unas bacterias y de ahí se puede obtener en gran cantidad esta. Entonces, esa es una forma, ¿no? Entonces aquí decimos esto que es importantísimo, la mezcla de la información genética de diferentes seres vivientes permiten solucionar problemas o defectos de algunos de ellos. Bien, de este modo es posible trasladar determinadas características de un organismo a otro. Entonces aquí es donde utilizamos diferentes técnicas de biotecnología como tal. Bien, vamos a ver cuáles son algunas de esas técnicas biotecnológicas que se utilizan a nivel de la ingeniería genética. Una que tenemos se llama la amplificación del ADN. ¿Qué es la amplificación del ADN? Cuando se aísla y se manipula un fragmento del ADN, recuerden ustedes esa doble cadena de ADN. Ok, se aísla, se manipula un fragmento, es decir, una pequeña parte, unos nucleótidos del ADN para poderlo recombinar con el de otro organismo. ¿Qué hablamos de recombinar? Es decir, se corta prácticamente una parte de ese ADN y se incorpora en el ADN de otro organismo y listo. Entonces, de pronto han visto en algunos, no sé, de pronto en algunas películas o en algunas, sí, generalmente eso lo vemos uno a nivel de películas, bueno, o en algunos documentales, si ustedes vieron, por ejemplo, La granja del doctor Frankenstein, La granja de Frankenstein, ahí hablaban de unos conejos que le habían aplicado un gen de una medusa que tenía una luminiscencia y cuando era de noche, cuando estaban en la oscuridad los pequeños conejos y se les aplicaba una luz ultravioleta, pues los conejos prácticamente como que se veían todos fosforescentes, ¿no? Entonces ahí se veía esa parte de la luminiscencia como tal. Entonces ahí, ese es un ejemplo claro de eso. Otra de las técnicas biotecnológicas es la secuenciación del ADN. En este caso, esta secuenciación lo que nos permite es conocer el orden de los nucleótidos del ADN para poder estudiar los seres vivos.
Entonces, lo que nosotros hablábamos cuando veíamos la parte de las bases nitrogenadas. ¿Cuál es el orden de las bases nitrogenadas? Y eso también es lo que permite identificar qué tipo de ser vivo, de acuerdo a esa secuenciación del ADN, entonces qué tipo de ser vivo es cada uno, ¿no? Bien. Otra técnica es la reacción en cadena de la polimerasa o el PCR. Esta técnica, en esta técnica se desnaturaliza primero el ADN a altas temperaturas y luego a bajas temperaturas se hace una amplificación del ADN, se desnaturaliza mediante una enzima que se llama la enzima de la polimerasa. Bueno, bien. Y luego se hace otro proceso adicional. Bien. Otra técnica es la plasmocitosis. Aquí en la plasmocitosis es cuando se tiene como una alteración de la sangre. Sin embargo, cuando hablamos de la plasmocitosis, esta también es catalogada como cuando hay una alteración a nivel de las células y puede generar lo que es la parte del cáncer como tal, ¿no? Entonces, pero la plasmocitosis también a nivel de ingeniería genética es otra de las técnicas biotecnológicas que se tiene. Otra es la clonación molecular. A través de esta, entonces, se pueden obtener múltiples copias de un fragmento de ADN. Cuando hablamos de clonación molecular, vean que la palabra nos está diciendo que es netamente a nivel de la molécula como tal, para poder obtener varias copias de lo que es un fragmento del ADN. Listo. Otra es la mutación excepcional, que es una alteración a nivel genético, donde puede ser la pérdida de un gen o la duplicación del mismo o cambiar de posición un gen para modificar algo, ¿no? Entonces, esa también es algo que se puede realizar a nivel de técnica. Otra es la transgénesis. En este proceso es transferir genes de un organismo a otro. La transgénesis es para lo que nosotros hemos conocido dentro de la cotidianidad como los transgénicos como tal, ¿no? Entonces aquí ya vemos que tenemos algunos frutos transgénicos, animales modificados, ya lo acabamos de ver, por ejemplo, con la imagen que vimos inicialmente, ¿no? El bloqueo génico, que es una técnica donde se suprime la expresión de un gen en un organismo, sustituyendo un gen original por una versión que ha sido modificada del mismo, ¿no? Bueno, esto es una cosa que aún se está explorando un poco más, o sea, no todo lo que se está haciendo a nivel genético y a nivel de biotecnología, esto ya está dicho, ¿no? Hay muchas cosas que aún están por descubrirse, ¿no? Bueno, ¿dónde se puede aplicar la ingeniería genética a nivel de los seres vivos? A nivel de todos los reinos, a nivel de bacterias, a nivel de levaduras, de hongos, de plantas, de animales, de protistas como tal. Esto ya puede abarcar a todos los seres vivos. ¿Y podemos hacer una recombinación entre ellos? Claro que sí, ya no es imposible, ya se puede hacer, ¿no? Vea, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí al lado derecho. Aquí decimos que, por ejemplo, para poder lograr que una planta sea transgénica, se pueden introducir plasmidios con genes que sean resistentes a los herbicidas, se le pueden colocar aquí a nivel de unas células de esta planta. Luego se hace el cultivo a nivel de laboratorio. Aquí se cultiva la planta ya con esa modificación y esta planta automáticamente, en el momento en que se va a cultivar como tal, entonces ya tiene esa resistencia y va a sobrevivir sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es algo que fácilmente se puede ya realizar sin ningún inconveniente. Es más, ya hablamos nosotros de semillas modificadas genéticamente. Aplicaciones de la ingeniería genética en la medicina y a nivel de la industria farmacéutica. Entonces, podemos hablar de la obtención de seres vivos, obtención de vacunas recombinantes. Eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahorita para la vacuna del COVID-19. También se pueden diagnosticar enfermedades de origen genético o se pueden obtener algunos anticuerpos mononucleares. Ventajas de la ingeniería genética. Ventajas. Bueno, uno, vencer enfermedades genéticas y hereditarias. Otro es el desarrollo de vegetales y animales productivos. Otro es establecerle potencial para vivir más años
o una esperanza de vida. Entonces, aquí el famosísimo elixir de la vida, alargar la vida, la eterna juventud. El rendimiento económico comercial, claro, cuando usted va a obtener unos alimentos que puedan ser un poco más grandes y se puedan, pues, vender a mejor precio como tal, entonces ya hablamos de esa parte económica y comercial, o con la parte de los animales también, a cualquier nivel, ¿no? Eh, Podemos generar plantas que sean tolerantes a sequías, o plantas que de pronto puedan ser resistentes a herbicidas o algún tipo de agente patógeno que la pueda atacar. Producción de nuevos alimentos, es decir, por ejemplo, ricos en vitaminas, ricos en proteínas, en fin, la producción de fármacos o algún tipo de medicamento como tal. Esta es otra que a futuro se cree que va a ser la parte de la colonización del espacio. Eh, el generar vegetales y animales de tipo transgénico como tal. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de tomates de mayor tamaño, con mayor tipo de vitaminas, en fin. Obtención de plantas clónicas y de bioinsecticidas como tal. Eh, la mitigación de problemas ambientales, el aumento de la capacidad productiva de una planta o de un animal. Aquí, bueno, una de las prioridades inicialmente fue esto, ¿no? La lucha contra la pobreza y el hambre. Entonces, inicialmente ese era como el propósito de la parte de la ingeniería genética. Entonces, cuando se veían esos documentales donde había tanto problema de hambre a nivel del África, entonces era la forma de poder ayudar a minimizar ese problema de hambruna que se veía por allá. Entonces, ese fue uno de los propósitos iniciales. Entonces, generar unos alimentos que fueran más grandes y que pudieran llegar a mayor número de comunidades, ¿no? Bien, desventajas. Aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? Aún no se sabe qué pueda llegar a ocurrir si uno se come un alimento que sea transgénico. De pronto, ¿qué puede llegar a ocurrir con el cuerpo de un ser vivo? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿En 10 años o en 20 años? Cuando aparezca una nueva, una o dos generaciones más adelante de nosotros. Entonces, por eso se llaman los efectos a largo plazo. No se sabe si de pronto van a aparecer con alguna modificación por ese tipo de mutaciones como tal, ¿no? O por el consumo de ese tipo de sustancias. Eh, Técnicas que puedan generar algún tipo de error. Inicialmente se vean como que sí, muy bien, excelente, salió el clon, pero a futuro puede llegar a tener algún tipo de problema, ¿no? Si hablamos de clon a nivel de una planta. Con las contradicciones éticas y morales, esto a nivel del mundo está previamente establecido. Es decir, si nosotros hablamos a nivel del mundo, la parte de la bioética prohíbe la manipulación genética a nivel de seres humanos, pero es contradictorio, ¿no? Porque a nivel de las plantas y animales sí se hace. Sin embargo, yo siempre he dicho que hay muchos lugares, o pienso que hay muchos laboratorios que pueden estar realizándolo en forma clandestina, llamémoslo así, y están llegando a realizar estos procesos, pero lo vamos a ver en unos años cuando empiecen ya a mostrarlo al mundo como tal. Por ahora, aparentemente está prohibido a nivel del mundo, ¿no? La limitación de la diversidad genética, la generación de las armas biológicas que pueden llegar a ser peligrosas, problemas de alergias como tales. Por ejemplo, si hablamos de producción de nanopartículas a nivel del entorno, puede ser peligrosísimo a nivel de todo ámbito, plantas, animales, microorganismos. Y eso puede llegar a generar esto que llamamos acá el desequilibrio ecológico y ambiental. Entonces, esto puede afectar completamente a nivel de los seres vivos y lo que es la parte de la evolución de los seres vivos. ¿Listo? Bien. Ejemplos de ingeniería genética. Bueno, alimentos genéticamente modificados, entonces hablamos de que podemos obtener el maíz. Hay maíz que es resistente a algunos insectos, como lo habíamos hablado con anterioridad. Podemos encontrar el arroz muy rico en beta-caroteno, tomates muy grandes, la leche, hay leche que viene ya ha sido
han sido alterados algunos de los animales como tal, y entonces encontramos leche que tiene mayor cantidad de proteína como tal. Bueno, aquí hablamos de las patatas o eso ya a nivel europeo o norteamericano como tal, ¿no? Algodón, trigo, calabaza, bueno, estos han sido modificados de alguna manera. Podemos encontrar animales resistentes a enfermedades. Hay los pollos sin pluma. Los pollos sin pluma. Hablamos del salmón, por ejemplo, que tiene un crecimiento rápido, una reproducción asistida. Y aquí encontramos a este famosísimo. ¿Han oído hablar de esta empresa a nivel? Esto es una multinacional. ¿Sí han oído hablar de Monsanto? ¿Sí? ¿Sí han oído hablar de Monsanto? Imagino que sí, bastante, ¿no? Bueno, Monsanto. No, profe. Pensé que estaban allá, pensé que me han perdido. Cuando hablamos de Monsanto, Monsanto inicialmente, cuando se crea bueno, inicialmente inicia en Estados Unidos. Inicialmente el propósito de Monsanto era la elaboración de algunos tipos de fármacos, empieza con pequeñas cosas, también plásticos, luego pasa a la parte de herbicidas como tal, y ya tenemos a Monsanto a nivel mundial generando diferentes tipos de semillas. El famosísimo glifosato arranca con Monsanto directamente, ¿no? Recuerden que el glifosato, por ejemplo, a nivel de nuestro país ha sido utilizado en la erradicación de cultivos ilícitos. Es más, el gobierno el año pasado empezó otra vez con la idea de volver a fumigar. Y es absurdo porque el daño a nivel ambiental es muy grande, no solamente a nivel del suelo, sino a nivel de los seres humanos y de los animales. Entonces, es un problema gravísimo, ¿no? Monsanto empieza a generar semillas. Eso es de lo último que ha producido, a generar semillas que han sido obtenidas gracias a la parte de la biotecnología, y las está vendiendo a nivel de los agricultores para poder generar. Por ejemplo, vamos a imaginar ustedes, pensemos nosotros en un cultivo de maíz. Cada país tenía su propia semilla, ¿no? Su propia semilla. Entonces, si hablamos, por ejemplo, a nivel de Colombia, Colombia tenía su propia semilla. Ingeniería genética es la manipulación de la información genética, la cual determina cómo somos todos los seres vivos. Por lo tanto, la ingeniería genética permite modificar la esencia misma de la vida. Usando proteínas de origen bacteriano se pueden copiar, cortar y pegar genes, por ejemplo, humanos, en una bacteria, una levadura, una célula animal o incluso en una planta. Esto se llama clonación molecular. Las aplicaciones son prácticamente infinitas. Uno de los ejemplos más conocidos es la insulina. Antes de que existiera la ingeniería genética, los diabéticos tenían que inyectarse insulina obtenida de cerdos o vacas, lo cual podía provocar alergias. Pero hace unas décadas se consiguió introducir el gen humano de la insulina en bacterias y más tarde en levaduras. Cultivando estos microorganismos se puede obtener una insulina idéntica a la nuestra, más segura para los pacientes. Otra aplicación es la terapia génica, que consiste en introducir genes funcionales en pacientes con enfermedades genéticas. Normalmente esto se hace utilizando virus modificados para que no provoquen enfermedades. Se mete el gen correcto en el virus y este se encarga de introducirlo en las células del paciente. Por otro lado, la ingeniería genética también se aplica en otros ámbitos, como en la investigación biomédica o en la agricultura, en este caso en la fabricación de cultivos y animales transgénicos. Hasta se ha utilizado para hacer peces fluorescentes y bacterias que hacen fotos. Aunque es obvio que es un tema que genera controversias, la ingeniería genética es una tecnología que va a cambiar nuestro mundo radicalmente, y seguramente para mejor. Muchos de nuestros achaques tienen un origen genético. Dolencias como la hemofilia o algunas enfermedades minoritarias se deben a la ausencia o al mal funcionamiento de un único gen. Pero en otros casos, como por ejemplo la diabetes, las causas son complejas, ya que combinan la acción de varios genes con nuestro entorno y nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, si lográramos sustituir alguno de esos genes anómalos por uno funcional, podríamos paliar los síntomas o incluso llegar a revertir ciertas enfermedades.
Alguien con hemofilia, por ejemplo, carece de una proteína implicada en la coagulación de la sangre. A estas personas les falta el gen que contiene las instrucciones para fabricar esa proteína o bien poseen una variante defectuosa de dicho gen. Si consiguiéramos reemplazar el gen erróneo por el correcto en células de un órgano como el hígado, estas podrían fabricar la proteína y verterla en la sangre, con lo que se solventarían los problemas de coagulación. Precisamente este es el objetivo de la terapia génica: introducir en la célula un gen que reemplace al que está defectuoso o ausente. Un tratamiento en el que en lugar de fármacos se administran genes. Eso se consigue gracias a un vector, un vehículo encargado de transportar el gen terapéutico hasta las células de destino. Existen múltiples vectores. Unos de los más comunes son los virus, agentes que insertan su material genético en las células que infectan. En terapia génica, el material genético de los virus se reemplaza por el gen funcional. El vector, equipado con el gen curativo, se administra al paciente para que alcance las células de un tejido en particular. En la jerga científica, a esto se lo conoce como terapia génica in vivo. Aunque en otras condiciones se aplica la técnica ex vivo, es decir, el gen se inserta en células en cultivo que, una vez reparadas, se trasplantan al cuerpo del paciente. En cualquier caso, al alcanzar las células de destino, los virus les introducen el gen beneficioso y las incitan a fabricar la proteína deseada. Cada célula tiene un núcleo, dentro del cual se encuentra el genoma, el libro de instrucciones para el desarrollo y el funcionamiento de cada organismo. El genoma está formado por el ADN. Los genes son una pequeña parte del ADN y contienen la información necesaria para desarrollar ciertas funciones específicas de los organismos. De todas maneras, de la mayor parte del ADN se conoce muy poco. Pero ahora hablemos de cómo se hace un cultivo transgénico. Aquí tenemos unas células de maíz que serán modificadas genéticamente con la incorporación de un gen que proviene de una bacteria, el Bacillus thuringiensis, una bacteria que es tóxica para algunos gusanos que afectan el maíz. Manos a la obra. Seleccionemos el gen de la bacteria que nos interesa para construir el maíz BT. Una vez localizado, hará falta aislarlo. Para insertar este gen aislado dentro de una célula de maíz, nos harán falta unos ayudantes. Primero necesitamos un vector, el soporte del transgen. Después, un promotor que active el transgen de la bacteria y además, un marcador que nos diga qué células lo han adquirido. Hacemos copias de este paquete y las recubrimos con una microbala de oro. Con una pistola de genes disparamos las microbalas sobre las células de maíz. En realidad, muy pocas veces se consigue introducir el transgen de la bacteria dentro del núcleo de las células de maíz. Y cuando esto pasa, el transgen entraría a formar parte del genoma de la planta. De todas formas, este método no es muy preciso, ya que no controlamos dónde ha ido a parar exactamente el transgen. Puede que se introduzca en medio de uno de los genes de maíz, o también puede pasar que se separe, se disperse y rompa otras conexiones genéticas. Reproducimos la célula de maíz con la nueva toxina incorporada. Hacemos crecer estas plantas modificadas genéticamente en el laboratorio y su grano será la semilla transgénica que sembraremos en el campo. De esta forma, todas las células del maíz serán tóxicas para el gusano barrenador, que morirá al digerir la toxina. Vean esa parte final me parece que es algo que automáticamente nos establece que aparentemente se hizo para tratar de evitar que el gusanito se alimentara de la planta, para poderlo exterminar. Pero vean la consecuencia. O sea, no se sabe qué efectos secundarios pueda llegar a tener o cómo pueda incidir en otras especies vivas que estén alrededor de él, ¿no? Entonces, esa parte es interesante para poder analizarla. Bien. Esto es relacionado con esa parte de la ingeniería genética, ¿no? Vamos a ver ahora uno que nos explica lo relacionado, regálenme aquí un segundo, perdón, con la parte de la biotecnología. Espérenme un segundito. Y las técnicas que ya habíamos, las técnicas que ya habíamos visto. Bien.
Regáleme un minuto. Les comparto pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Qué pena. Sí, profe, pero no se Sí, escucha. señora. Ah, ¿no oyen? Ay, bueno, qué pena. Regálenme a ver. ¿Ya están oyendo un poquito más? Sí, qué pena. Sí, sí, señora, profe. Muchísimas gracias. Sí, profe. Sea cual sea su forma de reproducción o estilo de vida, todo ser vivo está formado por células. Estas, a su vez, poseen moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, que contienen la herencia genética. Los seres humanos pueden modificar estas moléculas. Hola, soy Sari Arroyo, su profe en casa de biología. Hoy vamos a hablar de biotecnología, sus técnicas y aplicaciones. Biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación y modificación de productos o procesos para usos específicos. Esta definición revela que la biotecnología es multidisciplinaria, porque requiere la participación de agrónomos, químicos, biólogos, veterinarios, médicos, ingenieros, tecnólogos, abogados, entre otros. La biotecnología tiene varios siglos de existencia y en su historia se pueden señalar las siguientes etapas. Tradicional o de primera generación. Es aquella que se realizaba aún antes de Cristo, por los egipcios y árabes. Estos, aún sin tener conocimiento de diferentes técnicas de manipulación, creaban productos y los preservaban. Entre los principales se encontraban el queso, la cerveza, el pan y el vino. Estos productos eran en su mayoría utilizados en las fiestas o en las ceremonias. Clásica o de segunda generación. Se refiere a la manipulación que se le empezó a dar a los productos para multiplicar su producción. En este caso, ya se tenía conocimiento básico de la herencia gracias a los aportes de muchos científicos. Moderna o de tercera generación. Esta se basa en la manipulación del ADN en laboratorios para recombinarlo e insertarle diferentes genes con el fin de mejorar especies, técnicas de fertilización, creación de productos transgénicos y clonación, entre otros. Hay 4 técnicas modernas de biotecnología que son importantes de mencionar: las mutaciones inducidas, la transgénesis, la clonación y la técnica para el mantenimiento de germoplasmas o genomas. Las mutaciones son cambios genéticos que ocurren en la secuencia del ADN. Estos pueden suceder al azar o se pueden inducir. La mutación es base de la evolución de las especies. Cada rasgo diferente de cada ser vivo es una mutación aceptada por la especie, que se incorpora a su genoma. Las mutaciones inducidas son cambios provocados en el laboratorio en el genoma de una especie, con diferentes propósitos.
Algunos de estos propósitos pueden ser el mejoramiento de los seres vivos, el aumento en la producción, el tratamiento de enfermedades, la creación de nuevas especies, la resistencia contra diferentes plagas y su control. Por ejemplo, se busca esterilizar por radiación al mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus del Zika, el dengue, entre otros. Esto se logra mediante el apareamiento de mosquitos en laboratorio, donde las crisálidas de los machos son sometidas a radiación, creando así machos estériles. Ellos se liberan en el ambiente para que al momento de copular con hembras den como resultado huevos infértiles. La técnica de transgénesis consiste en identificar y aislar genes de interés para incorporarlos a una especie diferente y darle nuevas cualidades al replicar la información del ADN. Esta técnica es utilizada para la creación de vacunas y fármacos, por ejemplo, la insulina recombinada. Otro ejemplo es crear plantas transgénicas al insertar genes de bacterias en ellas, permitiendo así metabolizar un elemento tóxico. Estas plantas transgénicas tienen más posibilidades de limpiar suelos contaminados que las bacterias comunes. La clonación es un proceso mediante el cual se copia el ADN de un ser vivo y se produce otro ser vivo genéticamente igual. La técnica consiste en obtener material genético nuclear completo de un individuo e insertarlo en una célula receptora germinal no nucleada. Todo ello en un medio de cultivo para luego trasplantar el embrión a un individuo receptor que lo geste. El producto final es un clon del donante del material genético. La clonación se practica con fines científicos y para la preservación de especies en vías de extinción. En Costa Rica serviría, por ejemplo, para el rescate de la lapa azul y la tortuga verde. En medicina se quiere llegar a clonar partes del cuerpo humano con el fin de evitar los rechazos en los trasplantes. Esto solucionaría la dependencia de donaciones de terceros y beneficiaría a millones de pacientes. Sin embargo, actualmente esto no es una realidad, a pesar de que es uno de los fundamentos del desarrollo de esta técnica. La siguiente técnica es la del mantenimiento de germoplasmas o genomas. El germoplasma es el conjunto de genes que se transmiten en la reproducción a la descendencia, por medio de las células reproductoras que se fusionan para formar un individuo nuevo. Con el fin de conservar este material genético en cualquiera de sus fórmulas reproductivas, semillas, esquejes, tubérculos, etc., se han establecido en el mundo los llamados bancos de germoplasma. Esta técnica consiste en recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas, que, por sus atributos, son consideradas de interés para el bien común. En estos bancos se pretende también guardar material genético de otras especies, por ejemplo, las que están en peligro de extinción. Todas estas técnicas y aplicaciones están en continuo desarrollo y perfeccionamiento. Se espera que nos ayuden a recuperar la riqueza biológica y la calidad de vida que hemos perdido con fenómenos como el calentamiento global. Sin embargo, también hay impactos sociales y éticos, los cuales están en discusión actualmente. Se trata de discernir los alcances de la biotecnología para el bien común. Investigue más sobre estos temas y reflexiona al respecto. Muy bien, entonces esto es lo relacionado con la parte de la biotecnología, ¿no? Y lo que nos dice aquí, finalizando este video, y es importante que ustedes analicen toda esta situación y vean lo que ha ocurrido a nivel de ciencia frente a este tema, ¿no? Y ustedes mismos pueden establecer si es bueno, si tiene muchas ventajas o si tiene desventajas. Si puede ser bueno para todas las especies, no hablemos solamente de los seres humanos como tal, sino a nivel de todas las especies, o si no puede ser tan benéfico, ¿no? Si al contrario va a ser algo perjudicial. Entonces, ahí sí es importante que cada uno de ustedes
esto tenga su propio concepto como tal frente a este tipo de situación. Bueno, y vamos ahora a ver este último relacionado con... Bueno, hay una pregunta. Cuéntenme ustedes qué han oído hablar en torno a lo que es la parte de la ingeniería genética. Bueno, yo pienso que todos ya hablamos ya todos conocimos lo de Dolly, pero cuéntenme algo diferente a Dolly. ¿Qué han oído hablar en torno a lo que es la parte de la ingeniería genética? Diferente a lo de Dolly como tal, porque eso es parte de la ingeniería genética cuando hablamos de la parte de la clonación. ¿De qué han oído hablar? De la modificación de los fetos, ¿no? ¿De la qué, perdóname? Sí, modificación de los fetos, sí, tienes toda la razón. Esa modificación, a ver si es la misma en cuanto a qué, ¿cura de enfermedades o en cuanto a qué sería? Sí, por lo general no hereden, o sea, no traigan, sino hereden una enfermedad. Muy bien, sí señor, tienes toda la razón. Una parte es esa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que una persona pueda llegar, supongamos, hablemos de la diabetes, entonces manipular genéticamente, si yo creo que mi hijo puede llegar a nacer con problemas de diabetes porque yo tengo la diabetes o en mi familia hay diabetes como herencia, entonces manipularlo antes de su nacimiento, antes, o sea, o en el momento de la fecundación, hacer una fecundación in vitro como tal, cambiar ese ADN y automáticamente hacer que mi hijo ya prácticamente no tenga ese problema. Muy bien, esa sería una, muy bien. ¿Qué otro han oído hablar? Profe, eso que le hacen a los árboles funciona, o sea, sería válido que, por ejemplo, les cortan la punta del cogollo y vuelven como los amarran, los enganchan, algo así. ¿Eso sería válido? Sí. Pues porque de todas maneras, si cuando hacen eso, pues el palo como tal cambia y su forma de producir también. Claro, sí, esa es una parte de la biotecnología, sí tienes toda la razón. Eso es lo que generalmente cuando habla uno de por ejemplo, obtener un limón mandarina o claro, porque estamos hablando del intercambio de dos especies totalmente diferentes, ¿no? O cuando hablamos, por ejemplo, de las, no sé, guayaba pera como tal. O sea, hay muchos tipos de alimentos y de frutales que podemos encontrar en la cotidianidad y que han sido producto de esa alteración biotecnológica como tal. Sí, tienes toda la razón. Ah, es que se me olvidó, ¿cómo es que se llaman eso? No, hidropónicos no son. Se me olvidó. Bueno, cuando se les inserta así por esquejes, ese tipo cuando hace ese intercambio entre especies. Es muy válido, muy bien, sí señor. ¿Qué otra han oído hablar? ¿De cuál otra han oído hablar? ¿No más? ¿No han oído hablar de otra? Bueno. Listo, vamos a ver entonces. Bueno, aquí podríamos hablar de... Dime. Bueno, es que no estoy seguro. Esa que le inyectan, por ejemplo, para sacar carne de res, que marca dopaje en algunos deportistas, ¿eso haría parte de eso o eso ya es...? Sí, claro, porque en ese caso lo que pasa es que a esas especies bovinas como tal se les aplica ese tipo de hormona, ¿para qué? Para que crezcan más rápido, para que de pronto generen mayor cantidad de proteína como tal. La inmensidad y la belleza del universo, con su espectacular e inefable orden y su sorprendente coherencia abierta a la razón, ha sido desde siempre un reto para el pensamiento humano. Y el universo, en toda su grandeza,
fue desvelando poco a poco sus secretos al hombre. Este universo complejo y variado tiene su réplica perfecta en la vida en la Tierra. Cada organismo, cada ser vivo, cada animal o planta y por supuesto el hombre, es un universo en sí mismo, irrepetible y único. La maravilla de la diversidad que caracteriza todo lo que conocemos produce asombro y espolea a la ciencia a penetrar en sus misterios. La debilidad de unos y la fuerza de otros, lo peculiar de cada uno, ha originado sin embargo un nuevo interés en algunos sectores de la comunidad científica: la búsqueda de la igualdad, la producción de copias iguales de seres vivos. La clonación se puede definir como el proceso por el cual se consiguen individuos idénticos. Los clones son organismos que tienen la misma dotación genética, idénticos en todas sus características. Hay una clonación, podríamos decir, natural, que es el proceso por el cual se generan gemelos univitelinos que se llaman, o gemelos idénticos. Podemos decir que los gemelos idénticos son clones naturales. Esa clonación se produce porque al principio del proceso embrionario, el cigoto, el embrión unicelular, en su primera división da lugar a dos embriones idénticos. Sin embargo, cuando se habla de clonación, por ejemplo, el proceso por el que se generó Dolly, no se suele referir a esa generación de gemelos a nivel embrionario, sino que se trata más bien de conseguir copias idénticas de un organismo adulto partiendo de sus células diferenciadas, de sus células, podríamos decir, no reproductoras, las células que se suelen llamar somáticas. Esto, que parece un poco extraño, es posible porque todas las células del organismo tienen en su núcleo la información de cómo es todo el organismo. Podríamos decir que si se compara el organismo desarrollado con un edificio, cada una de las células tiene el plano de cómo es todo el edificio, de cómo es todo el organismo. Esto tiene una explicación sencilla, y es que todas las células del cuerpo proceden de una célula inicial, el embrión unicelular, que cada vez que se divide va haciendo, podríamos decir, fotocopias de los planos, de manera que las células que se van generando tienen, como decía antes, toda la información. Hipotéticamente, por tanto, cualquiera de las células de nuestro cuerpo, sin necesidad de la reproducción sexual, puede dar lugar a un organismo idéntico a nosotros. La información está allí. No solo eso, sino que además tenemos técnicas para que las células del cuerpo puedan crecer con más o menos dificultad, según el tipo celular, fuera del organismo, y dividirse incluso y generar nuevas células. Sin embargo, se vio enseguida que conseguir embriones a partir de las células diferenciadas del adulto era un proceso muy difícil. Las células de cualquier tejido pueden crecer fuera del organismo, pero dan lugar a células como ellas, células, pues si son por ejemplo de la piel, células de la piel, o células cardíacas, no dan lugar a un embrión. Podríamos decir que la razón es que las células, al diferenciarse, van olvidando cómo se hace todo el organismo. Tienen los planos, tienen la información, pero la especialización, el ser ya adultas, el estar, podríamos decir, lejos del proceso embrionario, hace que para ellas sea difícil recordar cómo se genera desde el principio un ser vivo. Sin embargo, la oveja Dolly fue un salto hacia adelante en el proceso de la clonación. La forma en la que se obtuvo Dolly consistió en programar una célula diferenciada y conseguir a partir de ella una oveja idéntica a la de partida. Se trata, por lo tanto, de una reproducción artificial y asexual en la que no hay fecundación. El proceso consistió en lo siguiente. Se tomó una célula diferenciada, en el caso de Dolly era una célula mamaria obtenida de la ubre de la oveja, y se transfirió su núcleo a un óvulo al que se había eliminado previamente el suyo.
vean ahí esa primera parte, ¿no? Lo que se extrajo no fue un óvulo de la célula que es de la oveja que se iba a clonar, sino una célula de la glándula mamaria y se implantó en un óvulo de la madre, de la oveja que la iba a gestar como tal, ¿no? El citoplasma del óvulo proporcionó al núcleo de la célula diferenciada un entorno apropiado que hizo que fuese capaz de reprogramarse, de recordar el programa embrionario y transformarse en un embrión. Este embrión, implantado en una oveja madre de alquiler, originó una nueva oveja, Dolly. Se consiguió así una copia idéntica a partir de un organismo adulto. La clonación animal tiene una ventaja que consiste en la posibilidad de obtener copias idénticas de un organismo que nos interesa y además un organismo adulto, conocido, que sabemos que tiene las características que nos interesan. Esto tiene interés desde muchos puntos de vista. En el caso de Dolly se trataba de conseguir copias idénticas de animales que habían sido modificados genéticamente. Son los animales o plantas que seguramente todos hemos oído hablar de ellos, transgénicos. Son animales que han sido modificados, generalmente introduciéndoles un gen que nos interesa, que permite que produzcan algo que nos interesa. El proceso por el que se obtienen los animales transgénicos es muy complejo y se suelen obtener pocas copias. La clonación permite multiplicar esos animales sofisticadamente modificados, podríamos decir, y conseguir que sean de esa manera más productivos. Eso no se puede conseguir con la reproducción sexual porque la reproducción sexual, por definición, genera diversidad. Si tenemos un animal transformado genéticamente y lo cruzamos con otro normal, la reproducción sexual va a hacer que la progenie, que los que nazcan, tengan características diversas y a lo mejor en ese proceso perdemos la característica que nos interesa. De manera que, como digo, conseguir muchas copias de un animal que nos interesa desde el punto de vista genético es la utilidad de la clonación animal. ¿Y la clonación humana? ¿Es posible? ¿Qué cuestiones plantea? La clonación humana se puede dividir, según el objetivo que se pretenda con ella, en fines reproductivos, conseguir personas idénticas a determinadas personas, o fines terapéuticos. Con fines reproductivos podríamos decir que ha sido rechazada por la comunidad científica en general, aunque solo sea por la dificultad que supone la clonación y porque no se sabe si los seres clonados van a tener deficiencias genéticas, etcétera. Sería un riesgo muy grande dar lugar a personas por clonación. Estos criterios un poco pragmáticos, podríamos decir, han hecho que se rechace la clonación humana con fines reproductivos. Sin embargo, hay interés en la clonación humana con fines terapéuticos por un descubrimiento paralelo relacionado con lo que hemos ido diciendo, que es el de las células madre de origen embrionario. Las células madre se descubrieron investigando con embriones humanos de pocos días en el estadio llamado blastocisto. En ese momento el embrión es una esfera formada por una serie de células que darán lugar a la placenta y una masa celular interna, que son unas pocas células, alrededor de 100, que dan lugar al embrión. Esa masa celular interna se puede cultivar, destruyendo así el embrión, obviamente, y a partir de esa masa de células se consiguen células capaces de, según se traten, el cultivo en el que se pongan, dar lugar a distintos tipos celulares. Esas son las llamadas células madre de origen embrionario. Este descubrimiento tiene que ver con la clonación, porque combinando la técnica por la que se generó Dolly con lo que sabemos de estas células que pueden dar lugar a distintos tipos celulares, se podría hacer lo siguiente. En primer lugar, hacer un clon, un embrión de la persona enferma. Cuando ese embrión tiene pocos días, cuando está en el estadio de blastocisto, destruirlo, obtener esa masa celular interna y conseguir que las células
se diferencien, se especialicen hacia el tipo celular del enfermo en esa persona enferma. Pongamos que si es el hígado, pues conseguir que esas células den lugar a células de hígado sanas, porque se trata de un nuevo organismo. Esas células podrían implantarse, introducirse en la persona enferma y se habla de trasplante celular, que muchas veces las células sanas suplantan a las células enfermas y se produce la curación de la persona. De esta manera, la clonación humana con fines terapéuticos, en definitiva, lo que hace es crear un embrión idéntico al de la persona de partida, por lo tanto no va a haber rechazo, esas células no van a provocar rechazo, destruirlo y generar a partir de él unas células que puedan tener finalidad terapéutica. Las objeciones éticas son obvias porque hay que crear y destruir un embrión. La admisión jurídica de la clonación de embriones. Bueno, ya en este punto, ya la que viene a hablar es directamente la abogada como tal, y ahí es donde habla de esa parte de bioética que hemos hablado desde el comienzo, ¿no? Es decir, generar un ser vivo para destruirlo automáticamente, pues es como difícil, ¿no? Es como complicado, entonces por esas razones de ética que pues están dadas a nivel de cualquier... Profe, o sea que no pueden vivir dos personas con el mismo clon o como la que genera... No entendí esa parte, profe. Sí, o sea, lo que ocurre es que lo que se dice es que, por ejemplo, si la persona está enferma, entonces simplemente se genera el ser vivo como tal, o a un ser vivo, es decir, pero cuando está en estado embrionario, es decir, di tú pocos días o un mes de desarrollo, automáticamente se destruye y se le extrae las células que se necesitan. Entonces, esa es la parte que a nivel de bioética no se debe realizar. No se debía realizar. O sea, di tú generar vida para destruirla, complicado, ¿no? Es como hablar uno de un aborto directamente. O sea, yo voy a generar un clon, pero lo voy a destruir a los pocos días de que empieza su desarrollo como tal. Entonces, no es bioético. ¿Listo? Bien, primera cosa. Pero viene la Profe, ¿y segunda parte. se puede generar un clon con, digamos, una persona que esté como un vegetal prácticamente? Sí, claro, porque tiene células vivas, sí se puede generar, totalmente, claro. Profe, ¿salen con los mismos pensamientos o no? Bueno, las características, pues no se sabe. Ven, te digo algo, ¿no? Yo con respecto a eso, bueno, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Se puede generar un clon, sí, pero ese clon como tal, ese embrión debe tener el mismo proceso de gestación que hemos tenido todos nosotros, es decir, 9 meses en un vientre. Es decir, yo puedo generar un clon, extraer una célula, por ejemplo, a nivel de mi piel, colocarla en otra persona, hablamos de una mujer en ese caso, porque ella tiene que desarrollarla en su cuerpo, una madre en alquiler, llamémosla así, pero el clon es mío, o sea, va a ser igualita a mí, físicamente. ¿Qué puede afectar a nivel de su comportamiento? El entorno en el cual se desarrolle. Todos los factores externos. Nosotros tenemos un tipo de pensamiento y una formación porque la hemos recibido de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros profesores, bueno, del entorno como tal. Entonces, pero como tal, pueda que sea exactamente igual a mí físicamente, pero a nivel de pensamiento, a nivel de desarrollo como tal, esto se ve afectado por la persona que lo lleva en su vientre, se va a ver influenciado por la persona que lo lleva en su vientre, primero que todo, y por el entorno en el cual se vaya a desarrollar. Es decir, si va a vivir con determinadas personas en determinado lugar, entonces ese va a ser su formación. O sea, físicamente va a ser igual a mí, pero su desarrollo de pensamiento y de comportamiento va a estar influenciado por todos los factores externos como tal. Sí, así es. Prácticamente sacar como un gemelo. Sí, es como un gemelo, pero físicamente. Pero entonces, el nivel de comportamiento, aunque si uno habla de la parte de los gemelos, se dice que a nivel de los gemelos hay muchas características que como ellos se desarrollan al tiempo, tienen muchas características similares en el comportamiento, pero se ven influenciados por la parte externa también. Sí, tienes toda la razón.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno, vamos a dejar por hoy así. Me alegra escucharlos. Cuídense mucho, que tengan un feliz día y nos encontraremos entonces el próximo jueves. ¿Listo? Bueno, feliz tarde para todos. Que estén muy bien.